presentación. Ok, ahorita la voy a poner con modo de presentación y Freddy, tú me indicas en el momento que necesites que cambie de diapositiva. Igual tengo un compañero que me está escribiendo Okay. si pudiera indicarme porque como son grupos, él o ella, porque no sé quién es, me está comentando que tiene una presentación también. Entonces quisiera que me comentara porque era por grupo. Licenciada, ¿me escuchan? Sí, le logramos escuchar. Mi nombre es Juan Francisco, sí, soy del grupo 1 también. Estuve escribiendo en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Inclusive contacté a Freddy y le escribí a su WhatsApp personal, pero no me respondió. Bueno, quisiera responderle ahí al compañerito. Lo que pasa es que él hasta hoy me escribió y No, yo no, no, también no, 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 estuve. te escribí hace como 3 semanas más, desde la primera semana. No, Yo nunca me tengo, llegó. yo tengo, Incluso yo le dije a la licenciada ahí que yo reporté eso a la licenciada, que solo yo me había quedado en el grupo. Porque eh, la vez pasada yo escribí en el grupo ahí para que se comunicaran y nadie se comunicó, ¿verdad? Entonces le pregunté a ella si yo lo podía hacer solo, porque como no estaban, y ella me dijo que sí, ¿verdad? sí, Entonces, de hecho yo igual lo hice solo, licenciada, pero si quiere, sí. Bueno, entonces si gustan, pasemos Freddy primero y después Juan Francisco, porque Ajá, así los dos pues tienen su nota. gracias. bueno, me indica cuándo empiece, por favor. Sí, ahorita. Ahorita empiezo. Por favor, si puedes iniciar. Lick, disculpe, ¿estará por ahí? Sí, Iniciamos entonces. Bueno, muchas gracias. Pues nuevamente, buenas noches a todos, licenciado, licenciada. Y pues soy del grupo número 1, ¿verdad? Y entonces el tema que se puede pasar a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Disculpen que estoy un poquito afónico porque me dio gripe este fin de semana, pero ahí vamos. ¿Pudiera pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Licenciada. Bueno, el tema con el cual iniciamos, el primer tema, es el régimen financiero establecido en la Constitución Política de la República. Ahí se dan todos los parámetros para el funcionamiento del régimen financiero. La siguiente, por favor. Eh, Aquí una pequeña introducción que les quiero hacer, ¿verdad? Vamos a leerla. Dice, entre los aspectos fundamentales que aborda, establece y norma la Constitución Política de la República de Guatemala, figura el régimen económico y el régimen financiero. Ambos no solo están íntimamente relacionados, sino que se complementan, toda vez que uno depende del otro. Así, el régimen económico establece las obligaciones del Estado y la propiedad estatal, siendo los recursos naturales colectivos como también los de orden social, como lo son los financieros. Bueno, el tema, como les indiqué, es del régimen financiero, pero al estudiar el régimen financiero me di cuenta que también el régimen económico está en relación, porque
Entre los bienes del Estado figuran los impuestos, ¿verdad? Y todos sabemos que la fuente principal de financiamiento del Estado pues son los impuestos, ¿verdad? Entonces el propietario, según la Constitución política, de los impuestos es el Estado, ¿verdad? Entonces esa es la relación que tiene. Entonces por eso es que vamos a ver así como quien dice, de una forma como anticipada, unos cuantos aspectos del régimen económico, ¿verdad? En ese régimen se establecen también las instituciones que son las encargadas de controlar eh, el régimen financiero, económico y social, ¿verdad? Como son el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria. O sea, por excelencia, esas son las dos instituciones que la Constitución establece, ¿verdad? Para que sea el encargado de dirigir la política financiera del país, ¿verdad? Y luego el sistema financiero del Estado está fundamentado bajo dos principios, ¿verdad? Es como esta es una introducción, es como un resumen, ¿verdad, compañeros? De lo que pues, nos hablan los dos regímenes, ¿verdad? Y está básicamente, nos habla de dos principios, ¿verdad? El principio de justicia social y el de legalidad. El de justicia social porque nos establece que los impuestos o la carga tributaria debe ser justa, ¿verdad? Es decir, que el, eh, el sujeto, ¿verdad? De pago del impuesto tiene que tener capacidad de pago, o sea, de acuerdo a su capacidad de pago debe ser el, el impuesto establecido. Y legalidad porque eh, a través de este planteamiento constitucional es que se está dando vida prácticamente al régimen financiero del país, ¿verdad? La siguiente, por favor. El régimen económico y social. Vamos a ver unos pequeños o poquitos aspectos, ¿verdad? El régimen económico social tiene una estrecha relación con el régimen financiero, es lo que les decía, ¿verdad? Por tal razón, ambos regulan constitucionalmente la propiedad de todos aquellos bienes del Estado, sean naturales o sociales, así como las obligaciones que se impone el Estado de Guatemala con el objeto que esté en la capacidad de proveer a la sociedad los recursos necesarios para su subsistencia y desarrollo como nación. O sea, el régimen económico nos establece esas dos cosas fundamentales, ¿verdad? La propiedad, sobre qué bienes es propiedad del Estado, ¿verdad? Con la finalidad de que pueda subsistir y llegar a cumplir con el cometido que le ha encomendado, pues, el pueblo de Guatemala reunido en una, en este caso fue en una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Que fueron quienes elaboraron la Constitución. O sea, este principio es de rango constitucional, ¿verdad? Ahora, el artículo 118 nos habla de que el régimen económico y social de la República se funda en los principios de justicia social. Es obligación este artículo, compañeros, lo quise incluir porque nos habla de cuestiones que nosotros, que el licenciado nos platica mucho, ¿verdad? Y estamos en contacto mucho con estos conceptos. Entonces dice, es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Este artículo es bien, bien importante, ¿verdad? Porque nos está hablando de que el Estado va a orientar, como dice aquí, la economía nacional, es decir, que los parámetros de la economía nacional van a estar designados por el Estado, en aquellas cuestiones que pues, es importante que el Estado actúe, ¿verdad? Aunque reconocemos que la Constitución lo reconoce, que hay libre mercado, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahora, las obligaciones del Estado
son fundamentales. Dice promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. Aquí nos está hablando prácticamente de la actividad productiva, ¿verdad? Nos está abarcando los tres grandes aspectos que engloban la economía. También dice mantener dentro de la política económica una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional. Otro muy importante, ¿verdad? Porque nos está hablando del equilibrio del presupuesto, ¿verdad? Es decir, el gasto público comparado con los ingresos, ¿verdad? De la producción nacional es que se obtienen los ingresos. La próxima, por favor. El artículo 119, perdón, ese ya no fue el que leímos. Otro, por favor. Bueno, aquí viene otro de los aspectos importantes que está incluido en el régimen económico. Artículo 132 nos habla de la moneda. Dice, es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional, ¿verdad? Aquí nos habla de la emisión de la moneda, ¿verdad? Que es potestad única y exclusivamente del Estado. Las actividades monetarias, bancarias y financieras están organizadas bajo el sistema de banca central. Es decir, que el Banco de Guatemala es el encargado, pues, de conducir esta política, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a circulación de dinero y a la deuda pública. O sea, aquí nos enfoca esos dos aspectos tan importantes, ¿verdad? Como esto de la masa monetaria y también toda la deuda que adquiere el Estado, ¿verdad? El Banco de Guatemala, ¿verdad? Es que está a cargo, ¿verdad? Dirigirá este sistema, dice la Junta Monetaria, de la cual depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio, que se regirá por su ley orgánica y la ley monetaria. La próxima, por favor. Ya vamos a entrar en el régimen financiero, ¿verdad? Aquí nos habla de este artículo 133, nos habla de a los aspectos fundamentales directamente de la Junta Monetaria, ¿verdad? Como ya se dijo, que es la encargada de determinar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, ¿verdad? Velará por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional. O sea que aquí es otro aspecto bien importante, ¿verdad? Porque ya está hablándonos de todo el sistema bancario, ¿verdad? Asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. ¿Con qué finalidad? Dice que es la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia. Y este aspecto que viene aquí lo comentamos la vez pasada con el licenciado, ¿verdad? Que nos aclaró bastante, pero aquí está fundamentado en la Constitución, porque dice que la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas, ni a las entidades privadas no bancarias. Entonces es importante porque recordemos que estábamos hablando de que el Estado no puede, pues, acudir solo así y emitir la moneda, ¿verdad? Porque esto es lo que nos viene a causar que la inflación se nos incremente. Entonces es un mecanismo de control de la inflación. Siguiente, por favor. Ahorita entramos al régimen financiero y yo creo que voy a hablar un poco nada más del régimen financiero para que el otro compañero, pues, logre él, pues, desarrollar un poco más el régimen financiero, ¿verdad? Por el tiempo también, ¿verdad? Entonces el régimen financiero está, pues, aquí les voy a dar un concepto, ¿verdad? Que con lo leído, pues, elaboré, ¿verdad? Dice, el régimen financiero es el conjunto de normas que regulan las finanzas públicas, entre las que se establecen los tipos de recursos financieros, recaudación, su distribución y aplicación.
La Constitución Política de la República da las bases generales para el fundamento del régimen financiero, delegando en el Estado todo lo que concierne a este tema. En este sentido, los siguientes artículos que forman el esquema del régimen declaran en forma precisa las condiciones de su aplicación. La siguiente, por favor. Aquí nos viene a hablar de este aspecto bien importante, ¿verdad? Que prácticamente es lo que le da vida a la nación, ¿verdad? Si recordemos, esto es comparado con una familia, ¿verdad? Que las familias pues, tenemos ingresos y también gastos, ¿verdad? Y tenemos que equilibrar esa condición para, pues, que nos vaya bien prácticamente. Entonces, prácticamente aquí nos está hablando de la vida del Estado, ¿verdad? El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, artículo 237. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en la Constitución, en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y los gastos por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Es decir que esta unidad del presupuesto es la encargada de elaborar el presupuesto, ¿verdad? Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común. Recuerden que se habla mucho del fondo común, ¿verdad? Y pues aquí nos está estableciendo que el fondo común están constituidos por todos los ingresos que el Estado obtiene, ¿verdad? Ya sean a través de impuestos o otro tipo de ingresos que tenga el Estado, ¿no? Dice que este es indivisible, exclusivamente a cubrir sus egresos. Los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la unidad del presupuesto en nombre del Estado, debe preparar el presupuesto anual para cada ejercicio fiscal. El mismo debe ser remitido al organismo legislativo, quien es el encargado de su aprobación. Bueno, prácticamente aquí nos está dando el procedimiento inicial para llevar a cabo el presupuesto, ¿verdad? Anual, el presupuesto que rige cada año, ¿verdad? Ahorita ya vamos a entrar en ese periodo, ¿verdad? Y como dice acá, que es el Ministerio de Finanzas Públicas el encargado de, pues, recabar toda la información de todas las instituciones públicas y de acuerdo a procedimientos técnicos, aprobarlas y a su vez enviarla al Congreso, al organismo legislativo, para que finalmente sea quien apruebe el presupuesto. La próxima, por favor, licenciada, yo creo que me voy a quedar con con esta que viene, ¿verdad? Dice el artículo 237, el presupuesto general. Perdón, yo creo que este es el que ya leímos. Es que este lo dupliqué. La otra, por favor. Aquí viene la ley orgánica, o sea que el presupuesto no es solo de que se va a hacer de una forma, pues, como se crea conveniente que hay que desarrollarlo y establecerlo y enviarlo. No, tiene sus normas, ¿verdad? Todo está ya bien establecido para que se cumpla con todo ello, porque también recordemos que también existe la fiscalización. Ahí en los artículos en adelante, pues nos habla de la fiscalización a través de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Entonces voy a leer este último para, pues, darle oportunidad luego a Luis, por favor. Artículo 238. Dice, la ley orgánica del presupuesto regulará la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y las normas a las que, conforme esta Constitución, se somete su discusión y aprobación. Los casos en que puedan transferirse fondos dentro del total asignado para cada organismo de dependencia, entidad descentralizada o autónoma,
Las transferencias de partidas deberán ser notificadas de inmediato al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas. Bueno, aquí nos está hablando de las asignaciones que tienen los organismos del Estado o las instituciones del Estado, ¿verdad? Y que estas pues deben ser eh, efectuadas, ¿verdad? Conforme a la autorización. Y también nos habla de esas transferencias que son muy comunes entre las instituciones, ¿verdad? Las cuales indica que también debe contar con autorización, ¿verdad? Y ser notificadas al Congreso de la República. Y también dice que a la Contraloría. El uso de economía y de inversión de cualquier superávit e ingresos eventuales. Las normas y regulaciones a que está sujeto todo lo relativo a la deuda pública interna y externa se amortizarán su amortización y pago. O sea, de todo esto hay que informar. Las medidas de control y fiscalización a las entidades que tengan fondos privativos en lo que respecta a la aprobación y ejecución del presupuesto. Aquí también nos está hablando de estos fondos, ¿verdad? Privativos, que son aquellos que algunas instituciones tienen en forma particular por algunos servicios que prestan, ¿verdad? Así como, por ejemplo, hay muchas, pero digamos, migración, por ejemplo, ¿verdad? Que a la hora de emitir los pasaportes cobra, ¿verdad? Estos son ingresos propios de la institución, ¿verdad? Pero son también ingresos que deben entrar al presupuesto de ingresos y egresos, y por lo tanto también son susceptibles de ser controlados y fiscalizados, ¿verdad? Bueno, yo creo que me quedo hasta aquí, licenciada, como le decía, para darle oportunidad al compañero también, no sé qué dice, o licenciado. Ok, gracias, Freddy. Ahí tiene levantada la mano Edgar Jonathan. Muy bien, no se quiere apuntar. Tú pediste la palabra, Edgar. Edgar, ¿estarás por ahí? Bien, sino que continúe el otro colega, por favor. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada Iván. Buenas noches, Juan Francisco. Muchas gracias, Freddy, por la oportunidad y de continuar con la presentación. Buenas noches, compañeros. Voy a presentar. ¿Me indican si ven mi pantalla, por favor? Sí se visualiza. Puede ver. Gracias. Bueno, continuando con el régimen financiero que estipula la Constitución Política de la República de Guatemala, encontramos el artículo 38, donde se especifica lo referente a el presupuesto general de gastos de la nación, con relación a la Ley Orgánica de Presupuesto. La Ley Orgánica de Presupuesto es la ley que pues regula todo lo concerniente a la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos del Estado. En él se especifican cuestiones como las situaciones o los casos en los cuales pueden transferirse fondos entre cada organismo o dependencia. También el uso de economías e inversión de cualquier superávit e ingresos eventuales. También especifica los métodos que deben utilizarse para el control y la fiscalización de las entidades que tengan fondos privativos. Fondos que son destinados para una institución o un uso específico, como por ejemplo el tema de la Universidad de San Carlos. Y cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos.
aprobar todos los gastos públicos y las formas de recaudación de todos los ingresos públicos. El artículo 239 es el principio de legalidad, del que comentaba Frey. Pues básicamente este principio es el que le da, pues valga la redundancia, legalidad al tema de recolección y de impuestos. Básicamente este artículo define cómo se determinan las bases de recaudación y le da especial atención a las siguientes: el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones de impuestos que se puedan dar, el sujeto pasivo del tributo y su responsabilidad solidaria, las bases imponibles y el tipo de impuestos, las deducciones, descuentos, reducciones y recargos, y todo lo relacionado con infracciones y sanciones tributarias. Continuando, el artículo 241 pues especifica lo relacionado a la rendición de cuentas del Estado, y pues básicamente nos dice que el organismo ejecutivo es el que tiene que ir al Congreso y presentar un informe de rendición de cuentas del Estado, ¿verdad? Y dice que el ministerio respectivo debe formular cada liquidación de ese presupuesto anualmente y someterlo también a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro de los primeros 3 meses de cada año. Esto pues nos dice que no solo debe enviarse el informe al Congreso, sino también el informe y todos los gastos deben estar sujetos a revisión de la Contraloría General de Cuentas. En los casos en que pues esto no se apruebe, el Congreso de la República debe pedir informes o explicaciones pertinentes a cada organismo ejecutivo, y si fuere por causas punibles se certificará lo conducente al Ministerio Público. Certificar lo conducente pues es, ya implica pues aplicar las leyes que correspondan si hubo alguna infracción. Aprobada la liquidación del presupuesto, se publicará en el Diario Oficial una síntesis de los estados financieros del Estado. Dice, los organismos, entidades descentralizadas o autónomas del Estado con presupuesto propio presentarán al Congreso de la República en la misma forma y plazo la liquidación correspondiente para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado. Entonces, vemos de que también todas las entidades que tienen un presupuesto propio están sujetos a la aplicación de este artículo de la Constitución. Fondos de garantía. Básicamente lo que este artículo nos dice es que el Estado debe tener o contar con un fondo que garantice sus propios recursos. Dice que dé garantía de sus propios recursos de entidades descentralizadas o autónomas, de aportes privados o de origen internacional, y refiere a que una ley en específico debe regular este fondo de garantía. Principio de capacidad de pago, artículo 243, es el último de los contenidos en el régimen financiero. Dice que el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben tributos confiscatorios y la doble o triple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuido al mismo sujeto pasivo es gravado 2 o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación, al ser promulgada la presente del fisco, pues
Y con esto daría alguna duda con relación al tema. Bien, muchas gracias a los dos colegas. Si tuvieran alguna inquietud los demás compañeros y compañeras, por favor. Bien, no habiendo preguntas, solo quisiera complementar el aporte de los compañeros. A vos como economista, ¿qué es lo interesante e importante que se debe de considerar al analizar el mandato constitucional que nos acaban de presentar los compañeros? Cuando hablamos de régimen económico y social, el artículo 118 es muy explícito, y lo manifestaron ahí los colegas, muy explícito. Pero ¿qué necesito yo como economista? ¿Qué me va a servir a mí como economista? Uno, que sabemos que hay una norma que está estableciendo el régimen económico, el sistema económico, el modo de producción guatemalteco se sustenta en principios de justicia social. Y lógicamente el principio de legalidad. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Ese principio de justicia social, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que debe hacerse uso de todos los recursos materiales y humanos del país, pero tiene dos aspectos fundamentales ahí: pleno empleo y justa distribución de la riqueza. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque este es un mandato constitucional que debe de cumplir cualquier funcionario público, particularmente los tres organismos de Estado. Hacer uso de todos los recursos con que cuenta el país, materiales, humanos, para generar riqueza, para generar crecimiento económico y ocupar todos esos factores de producción. Pleno empleo, teoría keynesiana. Una justa distribución de la riqueza, teoría keynesiana. Por lo tanto, los tres organismos del Estado están obligados a desarrollar las funciones que se le dan. Cuando hablaron acá del régimen financiero, la Junta Monetaria, Banco Guatemala, deben de desarrollar una política monetaria, cambiaria, crediticia, bajo los principios de justicia social. Y lógicamente, el valor que está contenido en el artículo número 1, que establece que el Estado se organiza para proteger a la persona, a la familia, y lo más importante, su fin supremo es el bien común. ¿Y qué dice del organismo legislativo? Que ahí se aplica el principio de legalidad, es el único que puede poner impuestos, pero esos impuestos van a ir sobre la base de principio de capacidad de pago, en la línea de la justicia social. ¿Ok? Establece claramente que en un presupuesto deben ir
todos los ingresos y todos los gastos, incluido lo que muy bien explicaba el colega, ingresos propios de las instituciones, ¿ok? Pero de una vez establece que hay un contralor, que hay un ente responsable de velar porque ingrese todo el dinero que tiene que ingresar a las arcas del Estado y que se ejecute bien el gasto. ¿En función a qué? En función a los principios de justicia social. Entonces es importante que ya puedas tú comprender como economista qué necesidad hay y cómo es que se animan a ofrecer un montón de cosas en épocas políticas cuando la Constitución está siendo bastante clara. Por tiempo el compañero no profundizó en las obligaciones fundamentales del Estado. Ahí hay un montón de aspectos. ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Por qué? Porque ese bendito Estado está organizado para alcanzar su fin supremo, que es el bien común. ¿Qué tiene que hacer entonces una sociedad civil? Reclamar que se cumpla con lo que establece el régimen económico y social contenido en la Constitución Política de la República. Lo cual significa la política monetaria establecida en el banco es contraria a la Constitución Política de la República. Porque ahí el compañero les dejó muy clara la prohibición que tiene la Junta Monetaria de financiar con emisión primaria al Estado y a las entidades no bancarias. Pero a las entidades bancarias sí. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Que está privilegiando a un sector. Y ese privilegio lo logró el sistema financiero en el año de 1993 al reformar este artículo. Porque es un mandato constitucional. Utilizaron, y fue la cuota de pago del gobierno del finado Ramiro de León Carpio, se modificó, se presentó a la población, y aquí viene lo importante, se consultó a la población, entre comillas, por supuesto, pero aquí viene, como le repito, lo más interesante. Se consulta a la población, una población que no tiene conocimiento, y acá podemos hacer mea culpa. Me imagino que muchos de ustedes ni siquiera sabían que estaba regulado el régimen económico y social. Y que era lo que estaba manifestado en el artículo que se modificó en el año de 1993, si no mal recuerdo, ¿ok? Entonces, lógicamente tenés un privilegio a nivel constitucional de que al pueblo no se le dé crédito, pero a los bancos sí. Y eso, lógicamente, es contrario. Ese artículo, esa reforma, entra en contradicción con el artículo número 1, con el artículo 118, porque no podríamos hablar de justicia social, porque se debe privilegiar lo colectivo antes que lo particular.
lo social antes que lo sectorial, ¿ok? Entonces, para que quede bastante claro, y lo que yo necesitaba era precisamente, uno, que vean que todo está normado, lo cual significa que hoy ya podés comprobar que la estructura económica, que ese modo de producción, tiene una supraestructura que está plasmado en el ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento jurídico que tiene un fundamento, o está fundamentado en la persona, en la familia, en los derechos inherentes a la persona, ¿ok? No debe existir ninguna ley ordinaria que contradiga lo que establece la Constitución. Por el contrario, las leyes deberían de desarrollar lo que está establecido acá, ¿ok? Repito, a partir de ese año, de esa reforma, que me imagino que ya confirmaron que no, que es contraria a la justicia social, porque va en contra de los intereses del Estado, que repito, hay un párrafo al final que dejaron una salvedad para aquellos asuntos de emergencia, como lo que sucedió en la pandemia, y ahí sí el Banco de Guatemala emitió dinero para darle al gobierno, ¿ok? ¿Por qué? Porque lógicamente los intereses, es decir, es el mismo gobierno que se está prestando, ya que en la creación del Estado se crea la Junta Monetaria y el Banco Central, ¿ok? Cuando yo hablo de esto, les digo, ahí atrás de eso es donde ya ves la economía política. No como una lucha de clases, sino como anteponer intereses particulares, aprovechándote del poder que tenés a través del ordenamiento jurídico. ¿Ok? Bien. Con esto cerraríamos, licenciada, y pasaríamos al grupo número 2. Sí, sí. El grupo número 2, por favor. Compañeros del grupo número 2 estarán presentes. Yo digo que no vinieron, Licta. Pasamos al número 3 y... El grupo número 3, ahorita les voy a decir los nombres de los compañeros, que serían Luis Alfonso, Robert Silver y Gloria Marleni. Buenas noches, licenciada. Sí, nos encontramos presentes Gloria Marleni y mi persona, Luis Alfonso. Somos los integrantes del grupo. El otro compañero que aparece en Se listado retiró. no nos Sí, aparece. él se Sí, retiró, no se exacto. evaluó. Muy bien, Muy bien, ¿podrían entonces, presentar? perfecto. Vamos a iniciar nuestra presentación.
Listo. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Ya podemos, Luis. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciados. Somos el grupo número 3. A nosotros nos fue asignado lo que es el tema de la ley del impuesto al valor agregado, el cual es un impuesto que se encuentra regulado conforme a lo establecido en el decreto número 27-92 del Congreso de la República y sus reformas. Este impuesto está vigente en Guatemala desde el año de 1992 y su reforma más reciente se incorporó mediante el decreto número 4-19 del Congreso de la República. Asimismo, se encuentra reglamentado por medio de los acuerdos gubernativos número 5-2013 de la Presidencia de la República, y la última reforma que se realizó es del acuerdo gubernativo 12-2023, vigente desde el 14 de enero del presente año. El objetivo de esta ley es, más que todo, ¿verdad?, es de conformidad con el artículo número 1, el cual crea el régimen legal para la aplicación del impuesto al valor agregado. El IVA es un impuesto que recae sobre el consumo, entiéndase como el intercambio de bienes y prestación de servicios entre personas, ya sean individuales o jurídicas. Todo lo recaudado por este impuesto va directamente es administrado por la SAT, ¿verdad? Que es el ente que regula los impuestos e ingresan directamente a lo que son las arcas públicas. Más que todo, es una forma que tiene el Estado de financiarse, ¿verdad? El objetivo principal del IVA en Guatemala es generar ingresos fiscales para el gobierno y financiar los servicios públicos como la educación, la salud, la infraestructura, entre otros, ¿verdad? El IVA en sí busca promover la equidad fiscal al gravar el consumo en lugar de los ingresos o las ganancias, lo que significa que las personas con mayores recursos económicos pagan más impuestos en función de su consumo. Los elementos que tiene el IVA, ¿verdad? Más que todo, como es un impuesto indirecto que se aplica en la venta de bienes y servicios, los elementos claves son los siguientes: que la tasa impositiva, de acuerdo con el artículo número 10 de la ley del IVA, la tasa estándar es del 12%. Sin embargo, según el régimen aplicable, se puede aplicar tasas del 5% y del 4%, y en algunos casos establecidos en el artículo número 55, se establece que hay tarifas específicas para la enajenación de vehículos automotores. El siguiente elemento es el hecho generador. Este se encuentra en conformidad con el artículo número 3 de la ley del IVA, y los hechos generadores de impuestos son la venta o permuta de bienes muebles o derechos reales constituidos sobre ellos, la prestación de servicios en el territorio nacional, las importaciones, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago, salvo los que se efectúen en ocasión de la partición de la masa hereditaria o la finalización de o indiviso, lo cual es cuando un bien pertenece a varios propietarios en común, lo que ninguno de ellos tiene en sí el derecho pleno sobre la propiedad. Los retiros de bienes muebles efectuados por un contribuyente o por un propietario, los socios, los directores o empleados de alguna empresa, ya sea personal o familiar, o de su propia producción, o ya sea también comprados, ¿verdad? La destrucción o pérdida de cualquier hecho que implique los faltantes de inventario, salvo cuando se trata de bienes perecederos o casos directamente específicos de fuerza mayor o delitos en contra del patrimonio, ¿verdad? La primera venta o permuta de bienes inmuebles, la donación entre bienes muebles e inmuebles, la aportación de bienes inmuebles a sociedades. En este caso está establecido en el numeral
3, literal D, del artículo 7 de la ley del IVA. El siguiente elemento es el momento de pago del impuesto. Este se establece el pago del impuesto, se realiza en conformidad con el artículo número 4 de la ley del IVA, los cuales pueden ser de diferente dependiendo lo que es la transacción que se realice, ¿verdad? Por ejemplo, en la venta o permuta de bienes muebles es en la emisión de la factura, ¿verdad? En la fecha de emisión. Por la prestación de servicios es de la misma manera, se da en la fecha de la emisión de la factura. En el caso de venta o permuta de vehículos automotores, como ya lo dijimos anteriormente, lo dispone en el artículo número 57 de la ley del IVA. En las importaciones, en la fecha que se efectúa el pago de los derechos respectivos conforme recibo y legalmente extendido. En las adjudicaciones, en el momento que se documente o se entregue el bien respectivo. En los retiros de bienes muebles previstos en el artículo número 3 y numeral 6 de la ley del IVA. En los arrendamientos y la prestación de servicios periódicos al término de cada periodo fijado en el pago de la renta o remuneración efectivamente recibida. Y en los faltantes de los inventarios esto se especifica directamente en el numeral 7 del artículo número 3 de la ley del IVA. Y se da en el momento que falte, ¿verdad? En lo que son los seguros y fianzas, se da en el momento en que las primas o las cuotas directamente son efectivamente percibidas, ¿verdad? Por la aseguradora. El siguiente elemento es el sujeto de impuestos. El sujeto activo lo constituye el Estado, que es quien efectúa dicha recaudación y el control, y lleva el control y la administración por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la SAT. De conformidad con los artículos números 5 y 6 de la ley del IVA, son sujetos pasivos todas aquellas personas individuales o jurídicas quienes realicen compra o venta, lo que ya hemos hablado, lo que ya se les había mencionado en el artículo número 3 que mencionamos anteriormente. En específico, los sujetos pasivos directamente son los sujetos pasivos de los sujetos de impuesto, específicamente son las importadoras, ya sea habitual o no, los contribuyentes, ya sea el comprador, cuando el vendedor no está domiciliado en Guatemala, el beneficiario del servicio, el que efectúa la prestación, pero no está domiciliado en Guatemala, ¿verdad? El comprador cuando realice operaciones de conformidad con el artículo 52, las sociedades civiles, las mercantiles, las irregulares, las de hecho y las copropiedades, salvo las comunidades hereditarias. Y el último elemento, ¿verdad? Importante en lo que es de este impuesto es la base imponible, que a nivel general se aplica el valor, la aplicación del impuesto se aplica en cada etapa de la cadena de producción y distribución. Y la base imponible es más que todo el precio de venta o ya sea del bien el precio de venta del bien o la prestación del servicio en casos especiales que se especifican y se determinan directamente en la ley. Estos se determinan directamente en los artículos 11, 12 y 13 de la ley del IVA. Por mi parte solamente, compañeros. Muy bien, para continuar con la exposición, vamos a hablar acerca de los regímenes fiscales los cuales se encuentra sujeto el impuesto al valor agregado. Como bien ya sabemos, existe el IVA régimen general, en este caso, el cual es aplicable a un régimen que constituye el pago del 12% del valor de las ventas que se generan en un periodo determinado. Adicionalmente a eso, existen otros regímenes y esto fue creado con el fin de incentivar la tributación y la formalización tributaria dentro de las poblaciones o comunidades que en este caso no se encontraban incluidas dentro del régimen tributario.
estos se encuentran, por ejemplo, como el IVA pequeño contribuyente, el cual va a tener ciertas características especiales que son, en este caso, que va a tributar un equivalente al 5% de los ingresos brutos que éste genere. Igualmente se encuentra el régimen del IVA de pequeño contribuyente electrónico, que es equivalente a un 4%, el IVA contribuyente agropecuario, que en este caso es equivalente a un 5%, y su equivalente electrónico, que de igual forma tributa un 4%. En estos casos, a nivel general, todos los contribuyentes deben presentar declaraciones con respecto a su consumo, las compras y las ventas realizadas. En este caso pueden ser periódicamente, ya sea mensual o trimestral, dependiendo del régimen que hayan adoptado y del volumen de las ventas. Una vez que se hayan ingresado estos dentro de su sistema, se puede realizar el pago del IVA de conformidad con lo que se establece previamente, estableciendo lo que son los créditos fiscales y los débitos fiscales. Esto constituye una materia que es muy amplia, pero vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos, dado que esto incluso puede tomarse como la base para el estudio de la carrera de contador público y auditor. Pero para efectos de la presente exposición, vamos a también analizar un poco lo que es el débito fiscal y el crédito fiscal. El débito fiscal constituye la cantidad el monto de IVA que deberá ser cancelado en relación a las ventas generadas durante un periodo determinado, que es generalmente un corte que se realiza mensualmente. Sin embargo, para realizar efectivamente el pago del IVA, se tiene que tomar en cuenta cuáles son las compras que a su vez se han realizado, siempre y cuando sean de conformidad con el objetivo o con el objeto de la sociedad que lo está adquiriendo o del giro del negocio. Entonces podemos decir que el crédito fiscal es una forma que tienen los contribuyentes de recuperar el IVA que se ha pagado en este caso, a través de las ventas, que sean relacionados a sus actividades económicas. Y la diferencia entre el débito y el crédito es lo que finalmente es el monto que se va a cancelar con respecto al valor del impuesto al valor agregado. Ahora bien, a partir de lo anterior podemos inferir que el impuesto al valor agregado tiene ciertos efectos. Por ejemplo, representa un incremento en el costo de vida. Y esto porque todos los productos que se comercializan ya tienen implícito el 12% del impuesto al valor agregado. Entonces, esto aumenta los precios de los productos y afectando en este caso al consumidor final. Pero, a su vez, representan ingresos para el gobierno, dado que el gran consumo que se realiza por parte de las familias y por parte de las empresas y demás entidades, representa un fuerte rubro de los ingresos del gobierno, si no es que es uno de los impuestos más importantes sobre los cuales se sostiene el sistema de ingresos de la nación. A partir del establecimiento de los distintos regímenes y también de los sistemas de crédito fiscal, se promueve que haya una reducción de la evasión fiscal y de la formalización del negocio, que en este caso es muy informal. En estos casos, tenemos que mencionar que de igual forma va a tener un efecto sobre la inversión y el empleo. Y como tal, va a regular la economía informal, volviéndola una economía formal. Y como último efecto del IVA, tenemos que establecer que tiene un efecto redistributivo, dado que tiende a ser regresivo, lo que significa que proporcionalmente va a afectar a el consumo y el nivel de consumo que van a tener las distintas personas.
una persona que realiza altos consumos va a pagar más impuesto al valor agregado que una que realiza pocos consumos debido a que no tiene tantos ingresos. Y podemos hablar de igual forma acerca de cuáles son las exoneraciones o, en este caso, las exenciones que están establecidas en la ley del impuesto al valor agregado. Estas están establecidas por dos categorías. Uno, que son las exenciones por las actividades, y otra exención que es por los sujetos que se encuentran afectos, o en este caso, que se quedan exentos del pago del IVA. En razón de las actividades, son exentas del pago al impuesto al valor agregado de conformidad con lo establecido en el artículo 7, las actividades de exportación de bienes y servicios. Otro, que es el tema de las herencias, legados y donaciones por causa de muerte. Otro tema que queda exento es la aportación de bienes muebles e inmuebles a sociedades anónimas o asociaciones o cualquier tipo de persona jurídica. Otro que es de importancia son los servicios que prestan las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos y las bolsas de valores. Asimismo, entre otras que les puedo mencionar, dado que son varias y creo que por razón de tiempo no vamos a entrar a detalle con todas, se encuentran en este caso el pago de cuotas periódicas a asociaciones, instituciones sociales, gremiales, culturales y colegios profesionales. La venta al menudeo de carnes, pescados que se realicen en mercados cantonales y municipales. En este caso también existe una exención en relación a la compra y venta de medicamentos genéricos, previa autorización del Ministerio de Salud. Asimismo, hay una que afecta, en este caso, la venta de vivienda social. En este caso se define con un máximo de 80 metros cuadrados y un precio menor a 250,000 quetzales, siempre y cuando sea su primera venta. Eso es algo que tenemos que recordar, dado que la segunda y subsiguientes pues ya están afectos a lo relacionado a la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos en su tarifa específica del 3%. Y ya en el tema de los sujetos que no se encuentran afectos a las exenciones del IVA, podemos hablar de los centros educativos, colegios, universidades, sean públicas o privadas. En este caso también quedan exentas algunas entidades autónomas, como lo es el ICS, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco y la Universidad de San Carlos. Y en este caso también aplicaría dicha exención para los actos que realicen las misiones diplomáticas y consulares. Es necesario que también tomemos en consideración en relación al régimen sancionatorio. La ley del IVA no establece un régimen sancionatorio específico, sino que remite la regulación a lo establecido en el Código Penal y demás leyes en materia penal que regulen los delitos y faltas que sean realizados en materia tributaria. Y a modo de conclusiones, el impuesto al valor agregado constituye un impuesto indirecto, dado que grava el intercambio y consumo de bienes y servicios por los individuos de la sociedad. De igual forma, como lo habíamos hablado dentro de la presente exposición, es uno de los pilares fundamentales del sistema de ingresos del Estado, dada la amplitud de su aplicación y la cantidad amplia de hechos generadores. Y de igual forma, a partir de las estipulaciones contenidas en la ley del impuesto al valor agregado, se establece que para el correcto manejo de este impuesto se requiere que exista una asesoría por parte de los profesionales de contabilidad como profesionales del derecho, quienes pueden establecer cuál es la mejor forma de realizar esta tributación y con ello establecer una estrategia fiscal que resulte de beneficio al consumidor.
Únicamente eso sería. Gracias por la atención. Lick, disculpe, tiene apagado su micrófono. Perdón. Ahora sí, muchas gracias, colegas. Sí. Gracias, Ligda. Les manifestaba que ahí confirman la importancia de conocer la teoría del impuesto y los elementos que lo constituyen. Ahora ya verificaron una primera ley donde los compañeros les manifestaron cuáles son los elementos del impuesto y lógicamente en el caso del IVA nos encontramos que hay varios hechos generadores. Luego, los privilegios que ellos manifiestan en los regímenes de exención, que ahí hay política pública en el sentido de que exonerar a todo el sistema educativo es precisamente para promover ese sistema y que no se le traslade, ojo, ese impuesto al consumidor final. Y solo quisiera hacer una observación respetando la opinión que plasmó Luis Alfonso. Pero esto es más como una orientación en el siguiente sentido. En economía, cuando nosotros hablamos del costo de vida, nos referimos a todos los bienes y servicios vitales que el ser humano necesita para sobrevivir. En el caso de los países capitalistas, se encontró una medida que expresaba en bienes, se busca y se establece el estándar que un organismo necesita en vitaminas, aminoácidos, etcétera, qué productos lo tienen y el costo de esos productos es el famoso costo de la canasta alimentaria. No olviden los fundamentos de la teoría clásica. La teoría clásica establece la no intervención del Estado en la economía. Pero en el tema de impuestos explica cómo se distorsiona el precio. ¿Ok? Entonces, un impuesto no es parte del costo de vida. El gobierno, a través de participar en el mercado, estableciendo impuestos, lógicamente está creando una ineficiencia bajo el supuesto clásico del mercado perfecto, ¿ok? Y ahí se explica el impacto que tiene el impuesto en los precios. Por supuesto que eso va a reducir la capacidad de compra o de consumo del contribuyente de jure o el contribuyente de hecho, ¿ok? Con relación a los efectos que Luis Alfonso nos estaba comentando, es decir, esta aclaración es para tener bien separado el tema del impacto del impuesto. Y lógicamente, el impacto que está teniendo el comportamiento de precios de todas aquellas vitaminas, aminoácidos, etcétera, que el organismo necesita para sobrevivir, que es el costo de vida, para evitar que ustedes se confundan en el momento de emitir un juicio de valor. El aporte de Luis Alfonso, pues bueno,
en términos generales, dijo aquí, se afecta el costo de vida. Pero como economistas tenemos que matizar más y podemos indicar, hay pérdida del poder adquisitivo, del ingreso, máxime cuando hay ingresos permanentes, ¿ok? Y esa pérdida de poder adquisitivo se agrava, lógicamente, con el comportamiento de precios de todos aquellos bienes y servicios vitales para la existencia de los seres humanos. Sería una pequeña aclaración con el objeto de que vayamos tomando en cuenta todos estos términos o conceptos y el impacto que van teniendo. Es importante entonces sobre esta base que de una vez comprendamos lo siguiente. Si te afecta el ingreso, te está afectando tu ahorro porque te lo está llevando a tu consumo. Tu consumo de acuerdo al precio. Hablemos de un mercado perfecto donde no hay ninguna distorsión, lógicamente se incrementa y dejas de ahorrar esa parte esa parte del impuesto que está contenida en el precio de los bienes y servicios. Entonces, el efecto del impuesto ahí sí es tu capacidad de ahorro. Y entonces es contrario a lo que debería de hacerse. Buscar un coeficiente de ahorro e inversión mucho mayor en la economía. No afectar el ahorro. ¿Ok? Pero lógicamente ya tienes claro que vamos a comprender por impuestos y quién tiene la facultad y el imperio de establecer esos impuestos. Pero derivado a que tengas presente la génesis del Estado que hoy conoces, porque de lo contrario podemos confundir y podríamos fácilmente emitir juicios de valor sobre que, bueno, solo está castigando el Estado a través de imponer impuestos el ingreso de las personas. Y nuevamente acá, ya tu análisis crítico te vas a poder explicar que derivado a la formación del Estado que hoy conocemos desde el siglo XV para acá, fundamentalmente con la monarquía absoluta, la clase social que dirigía esas monarquías tratan de mantener los mismos privilegios, crearon un Estado, pero que su funcionamiento no sea a costa de esa clase que viene desde entonces ordenando a través, perdón, no ordenando, viene dirigiendo y creando las condiciones en que hoy vivimos a través de el ordenamiento jurídico. ¿Ok? Ese ordenamiento jurídico, ahora entienden ustedes por qué nuestro bendito Congreso solo emite leyes que no van en favor o no van en función al principio de justicia social que debe prevalecer, sino premian intereses creados, que es ese actor que nosotros conocimos, que fue evolucionando y que hoy por hoy los países organizados en repúblicas o en estados federales, ¿ok? El poder que tiene las clases que lógicamente vienen beneficiándose desde el origen o formación del Estado. Entonces, me permite comprender ahora la importancia que tuvo que conocieras un régimen económico que está en la Constitución. ¿Qué te quiero decir? Esta Constitución
tiene aspectos de una democracia real. ¿Por qué? Porque está ordenando a la sociedad en función a los derechos inherentes a la persona y a la familia, derechos individuales y derechos sociales. Por lo tanto, hay muchas leyes ordinarias que no precisamente son contestes o responden a estos principios plasmados en la Constitución, que deberían de, ojo, deberían de ser objeto de inconstitucionalidades. Lógicamente, ¿quién va a presentar esas inconstitucionalidades? Aquí es donde nuestra única universidad pública, de acuerdo a su ley, tiene la potestad o le dan la obligación de crear alternativas que resuelvan los problemas estructurales de este país. Y de ahí debería de venir todos aquellos instrumentos para poder coadyuvar a que se vayan resolviendo ese tipo de problemas económicos. ¿Ok? Bien. Entonces, fundamentalmente era la aclaración de los efectos del impuesto para que tengan el juicio crítico y plantearlo en términos generales, pero luego poder afinarlo para manifestar lo que yo ya les orienté en este sentido. Bien. Son las 7, Ligda. Sí, ya, nos pasamos. Terminaríamos acá entonces con esto, colegas, y seguimos el día miércoles siempre con exposiciones para que estén preparados, por favor. Feliz clase, jóvenes, y feliz noche.